En esta noche tenemos la tercera entrega del estudio que hemos estado haciendo en estos días, el cual hemos titulado Cristo y los tiempos bíblicos. Para aquellos que asistieron el domingo a la iglesia, pues habrán visto que comenzamos con la primera de las santas convocaciones del estudio, que era propiamente Pascua o Pesach. El día martes revisamos un poquito acerca de la festividad de panes sin levadura y el día de hoy vamos a escudriñar el tema de primeros frutos. Entonces, quisiera nuevamente colocar esta diapositiva por acá, la cual nos ayuda a nosotros a tener de pronto un vistazo general de cómo fue esto establecido de una manera cronológica en las escrituras. Como ustedes podrán ver, cada una de las santas convocaciones que fueron dadas por el Señor fueron dadas en fechas específicas. Entonces, Pascua como tal fue establecida para que se celebrara para la comunidad israelita en el 14 del mes bíblico de Nisán, que si lo llevamos a nuestro calendario, que explicábamos que nuestro calendario es gregoriano, es uno regido por el sol, mientras que el bíblico es lunar o era lunar, venía básicamente a coincidir con el domingo anterior, en el cual pues enseñamos de este tema. Y en la iglesia Casa del Pan nos gusta revisar esta temática justamente haciéndola calzar con los días en los cuales pues Dios le había mandado al pueblo que lo celebrara, no por una razón profundísima, sino más que pudiésemos pues abordar el tema, asegurarnos de que año a año pudiésemos revisarlo, pero también para que el pueblo tenga esta conciencia de que Dios estableció las cosas en tiempos específicos y Dios sigue trabajando en sus tiempos. El mejor hecho y la mejor manera de comprobar esto es el mismo ministerio de Jesús. Explicábamos cómo estas cuatro santas convocaciones que usted puede ver representadas en estos cuatro iconos acá se cumplieron en el ministerio terrenal del Maestro. Entonces, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés se cumplieron durante su estadía en la tierra, en el ministerio terrenal que el Señor realizó. Las otras tres santas convocaciones que se les conoce también como las fiestas de invierno, que usted ve que están por acá, que son trompetas, expiación y tabernáculos, esas se van a cumplir en el retorno del Mesías. Cuando Él venga, y nos dice el apóstol Pablo, al sonar de la final trompeta, entonces seremos arrebatados juntamente con Él, ¿cierto? Expiación y tabernáculos tienen que ver con el juicio del Señor, el juicio final, y tabernáculos con el retorno del Mesías a estar en la tierra, cuando nos explican los profetas, por ejemplo, el profeta Ezequiel, he ahí el tabernáculo de Dios con ellos. Entonces esto nos apunta a una era milenaria en la cual el Mesías pues va a venir de nuevo a la tierra y nosotros, los santos, los comprados a precio de sangre, vamos a tener participación con Él en todo lo que va a pasar, que son cosas que obviamente escapan a nuestra capacidad intelectual, pero que la palabra del Señor nos las enseña. Entonces, ¿qué son las santas convocaciones? Si quisiéramos ver esto así a 10.000 pies de altura, las santas convocaciones son símbolos y nos sirven a nosotros como apoyos visuales. Es decir, cada una de estas santas convocaciones transmitía un mensaje para el pueblo, así como revisábamos el domingo en la enseñanza, que el cordero que ellos ejecutaron y que iban matando año tras año, una vez al año, era para una redención en Jesucristo. El apóstol Juan nos viene a decir, Juan el Bautista, bueno, Juan el apóstol haciendo referencia a las palabras de Juan el Bautista, que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablábamos y enseñábamos al respecto de esto, cómo las palabras y el lenguaje que este hombre utilizó no fueron arbitrarios, fue un lenguaje totalmente preciso para describir el rol del Mesías, que claramente se correspondía con esta santa convocación de Pascua, ¿cierto? Ocurrió en un momento específico, Jesús fue ejecutado en Pascua y luego vino a resucitar aproximadamente para un periodo de primeros frutos, que pues vamos a ver eso un poco, vamos a adentrarnos. Pero yendo nuevamente al marco conceptual de lo que son las santas convocaciones, son símbolos, sirven como un apoyo visual, decimos,
que nos transmite una enseñanza cada una de estas. Veíamos Pascua, lo que significa la redención de Cristo, Él como el Cordero de Dios, panes sin levadura. Revisábamos el martes que apunta a esa vida incorruptible del Señor, que Él vivió sin pecado, cómo Él, la muerte no tuvo efecto en Él, Él resucitó y venció la muerte aún, y cómo a nivel personal, eso también tiene una enseñanza que nos manda la Escritura a nosotros limpiarnos de la levadura. Podemos ver que ese mismo lenguaje y simbolismo se comunica hacia el Nuevo Testamento. Y esta es una de las razones por las cuales es importante que el pueblo de Dios escudriñe y entienda no solamente lo que son las santas convocaciones, sino que también lea y se exponga al antiguo pacto, porque ahí está todo el marco legal bajo el cual el nuevo pacto viene básicamente a establecerse. Entonces, a la hora que nosotros entendemos cómo se dieron las cosas y qué es lo que estaba registrado, pues vamos a poder cruzar relaciones con la obra de Jesús y saber qué es lo que nos ha sido entregado. Y a la hora de hablar de qué es lo que le ha sido entregado al pueblo, pues claramente hablamos de las promesas de Dios, sobre las cuales nosotros vamos a colocar nuestra fe, y por esa razón es que es importante conocer lo que dicen las Escrituras, ¿cierto? Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, no dijo, léanlas nada más superficialmente. Escudriñar claramente, pues nos apunta a revisar un poco más profundo. Fueron importantes, pero siguieron siendo siempre para los israelitas, cuando estoy hablando de las santas convocaciones, fueron importantes, pero siguieron siendo para ellos un referente. Es decir, ellos mataban, por ejemplo, ese cordero, sacaban la levadura, pero no tenían una noción de a qué apuntaba esto, a la realidad mayor a la cual esto se refería. Ya en el Nuevo Testamento se nos viene a enseñar y a decir que las santas convocaciones y todo lo que pasó en la ley, pues básicamente son sombras, ¿cierto? Apuntan a una realidad superior que es la persona de Jesucristo. Entonces, cada uno de estos símbolos y enseñanzas en Jesús se cumplen, y a la vez podemos entender que hay cosas que nos han sido entregadas a través de la justicia de Jesús a nosotros como la iglesia, que somos pues esa entidad receptora de la obra del Mesías. Eh, Jesús entonces como tal viene a cumplir en su ministerio terrenal cada una de estas santas convocaciones, ¿cierto? Y la iglesia tiene que conocernos o conocerlas, conocer su mensaje, no para celebrarlas de una manera religiosa ni por justificación, porque ya nosotros como cristianos, pues no somos justificados por las obras de la ley. Y aquí es donde nos gusta, de pronto usted escuchó esto el martes, lo va a volver a escuchar hoy, por aquello que haya gente nueva ingresando o las personas que lo puedan ver después en la grabación. Nos gusta hacer esta aclaración, que a la hora de revisar este tema, nosotros como iglesia, como cristianos hoy de este lado del madero, debemos tener una posición clara respecto a este tema, por muchas razones e importantes. Pero una de ellas, por ejemplo, es que históricamente, y no es algo, digamos, reciente, históricamente ha habido muchas veces desviaciones con respecto a la manera en la cual se ha interpretado la doctrina bíblica. Y muchas veces esto ha llevado a recaer en posiciones que son totalmente incorrectas, como por ejemplo el creer que la iglesia se justifica por la ley. Muchas veces también la iglesia ha pifiado en esto yéndose hacia un legalismo y a veces va más bien hacia el otro extremo, hacia un libertinaje. Entonces, nosotros debemos conocer qué es lo que la escritura nos enseña respecto a la ley para poder entonces pues colocar nuestra fe sobre lo correcto, ¿cierto? Como cristianos, nosotros hoy pues sabemos que no somos justificados por las obras de la ley. Cuando Jesucristo dijo, por ejemplo, que Él no vino a abolir la ley, muchas veces las personas toman este versículo que está en Mateo 5, del 17 al 19. Jesucristo viene a decir, yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Y cuando las personas leen eso, aislado de lo que Jesús estaba diciendo, pues claramente se puede prestar para un malentendido. Porque si yo estoy escuchando que el Hijo de Dios me dice que Él no vino para abolir la ley, y me quedo solamente con ese comentario, la siguiente conclusión lógica es que la ley está válida hoy, está vigente para el pueblo de Dios, lo cual es totalmente
equivocado. Porque cuando vemos la teología bíblica y la teología paulina, podemos darnos cuenta que que está en total contraposición contra esa idea. Al Jesús decir que él no vino a abolir la ley, Jesús estaba apuntando a la noción que se tenía de él en su ministerio en aquel entonces. Jesús no nos está hablando a nosotros con esas palabras, le estaba hablando a las personas contemporáneas a él que pensaban que Jesús venía a abolir la ley. Pero al él decir que no vino a abolirla, sino a cumplirla, tampoco significa que venía a perpetuarla. Podemos ver, por ejemplo, que el apóstol Pablo nos viene a hablar en las Escrituras a decirnos que la ley fue simplemente un ayo. Por ejemplo, en Gálatas 3:24 se nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y también vemos que el autor de los Hebreos en el capítulo 8 y el versículo 13 viene a decir estas palabras. Al decir nuevo pacto, hablándonos básicamente al estado y en el pacto en el cual nos encontramos nosotros hoy, se ha dado por viejo al primero, en el cual estaba la ley, ¿cierto? Y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer. Entonces, lo que Pablo nos habla en la teología paulina en el Nuevo Testamento está en total contraposición contra esa idea equivocada de que Jesús supuestamente no vino para abolir la ley. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entender el texto en su contexto. Jesús les estaba diciendo a ellos, no piensen que yo estoy en contra de la ley o que vengo a abolirla, pero eso no significa que venía a perpetuarla. Él tenía que cumplirla, Jesucristo, porque ninguno de sus antepasados, ni nadie humano iba a poder hacerlo. Así estaba escrito. Él era el que tenía que cumplirla cabalmente para que entonces nosotros hoy a través de la fe podamos optar por las promesas de Abraham, ¿cierto? Y Jesús siendo ese salvoconducto a través del cual pues nosotros vemos lo que nos dice, por ejemplo, Colosenses 2, del 16 al 17 respecto a esto también. Dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Al hablar Pablo aquí y referirse a la comida, los días de fiesta, luna nueva, días de reposo, lo que él está haciendo básicamente es una referencia a la ley mosaica y todo el conjunto de leyes que esto tenía. Y él dice, no permitan que nadie los juzgue, porque todo eso no es más que una sombra. Entonces nos presenta que hay algo mayor que esa sombra, que es la persona de Jesucristo, a quien nosotros hoy, pues claramente a través de la fe, podemos entrar en una relación con Él. Entonces nosotros como cristianos, nuestra posición con respecto a la ley es que tenemos que entender lo que ella era, lo que vino a hacer, que era un tutor, nos dice el apóstol Pablo, un ayo, ¿cierto? Para guiarnos, o para guiar en ese momento a los israelitas, era un tutor para guiarlos, pero en el momento que vino Jesús y a través de la fe esto fue superado. Entonces nosotros estudiamos este tema por fines didácticos, para poder tener una comprensión de lo que las escrituras enseñan y hoy en la fe, pues claramente tener un cimiento muchísimo más amplio para poder colocar nuestra fe respecto a este tema. Entonces, esa es nuestra posición como cristianos, como Iglesia Casa del Pan. Es muy importante que lo entendamos. Una de las maneras en las cuales podemos ver la importancia de este tema hoy es en el emerger no es nada nuevo, es algo en realidad viejo, pero va mutando en la historia del mesianismo, ¿cierto? Cuando vemos los movimientos mesiánicos y de retorno a las raíces hebreas, justamente ellos tropiezan con este tipo de temas, donde piensan que necesitan ahora pues cambiarse el nombre y andar sit, andar cadenitas en su ropa y tienen que usar kipá y tienen que pasar por un montón de cosas que estaban en la ley, que a nosotros hoy no nos atañen de ninguna manera. Entonces, esta es una de las razones por las cuales este tema es importante que lo tengamos presente. Otra manera en la cual vemos esto plagado
en el pueblo cristiano es en las personas que usan hebraísmos. No hablan hebreo, no hablan griego, no son expertos en idiomas, pero usted los escucha hablar en, en, tratando de hablar en idiomas como si eso les confiriera un tipo de espiritualidad mayor. Y sobre todo lo hacen en temas como, por ejemplo, el Espíritu Santo, el nombre de Jesús, meses, el poder de Dios, los nombres de Dios. Pero nosotros debemos entender algo. El Señor depositó el Espíritu Santo en nosotros a través de la fe. El idioma no viene a darle a usted virtud alguna en esto. Vea un ejemplo muy práctico. Cuando Jesús fue a hablar con la sirofenicia, aquella mujer que estaba enferma, Jesús le habló a ella, obviamente, que en perfecto griego, porque era una mujer griega. Y el idioma en ese momento comercial y de relaciones internacionales donde ellos se encontraban, pues básicamente era el griego. Fue el idioma que sirvió en aquel momento para que no solamente hubiese transacciones, sino también esto sirvió como una plataforma para que el Evangelio pudiese diseminarse por muchas de las regiones a través de Europa Oriental y Occidental. Entonces, eh, el Señor vino a usar el griego como una plataforma para poder llevar el Evangelio. Dios no está esperando que usted hable hebreo para ser salvo, ni ser más santo, ni espiritual. Y por eso es importante que lo tengamos presente. Como iglesia, como hermanos en Cristo, hemos visto personas ser sanas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesus Christ, en el nombre de Yeshua, porque el tema no es la fonética, no es cómo suena, el tema es la fe y la vida del Espíritu que la persona tiene. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto presente, porque de pronto le puede salir a usted alguien que le está diciendo, usted le está diciendo al Espíritu Santo, eso es castellano y no es así, es el Ruach HaKodesh, porque si no el Espíritu Santo se pone sordo. Eso no es cierto. El Espíritu Santo es omnisciente, es omnipotente, entiende mejor que usted lo que usted piensa si usted tiene fe. Entonces, aquí lo que es verdaderamente medular es que entendamos de lo que estamos hablando para que podamos entonces hacer un uso adecuado de la fe. Ahora bien, entonces, habiendo aclarado nuestra posición, hablemos un poco de qué es primeros frutos. Bueno, es una de las santas convocaciones, obviamente. Podemos ver el registro bíblico, un versículo aquí de los más de pronto importantes en este tema es Éxodo 23:19. Viene a decir, traerás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de las primicias de tu tierra. Podemos ver también en Levítico 23:10 la justificación de esto, del 10 al 11. Dice, habla a los israelitas y diles, cuando entren en la tierra que les daré y cosechen su mies, traerán al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que sieguen. ¿En qué fecha tenía que celebrar esto el pueblo? Bueno, lo mencionamos en la segunda diapositiva donde está el cuadro cronológico. Esto ocurría el 17 de Nisan. Entonces, celebraban la Pascua, venía panes sin levadura y después venía primeros frutos. Recordemos que panes sin levadura, que es, si lo queremos ver como de una manera gráfica, estaba Pascua, panes sin levadura, se extendía por 7 días y luego en el tercer día, es decir, en el casi en el, no en el intermedio, pero en el inicio de panes sin levadura, estaba primeros frutos. Ellos lo celebraban ahí. Tenía varios nombres, se le llamaba la fiesta de los primeros frutos, tenía una relación con las cosechas muy importante. En la Biblia nosotros vemos que el concepto de la cosecha, pues claramente era algo muy cercano a ellos, era una economía agraria, ¿cierto? Y por esta razón, y también por temas climáticos, en Israel había 3 cosechas. Entonces estaba la cosecha en la cual ellos venían a cosechar la cebada. A esta se le conocía como la cosecha de primavera. Luego estaba la cosecha del trigo y luego estaba la cosecha de las granadas, los higos y las frutillas, ¿cierto? Que esto era en septiembre. En cada una de estas ellos venían a presentar siempre los primeros frutos, pero la fecha en la cual se vino a establecer y la importante, digamos, a nivel bíblica era la de la cebada, que es la que ocurría entre abril y marzo, la de la primavera, que es pues la que estamos revisando hoy. Ellos entonces, supongámonos que estábamos allí nosotros como agricultores, cada uno con su terreno, uno sacaba papas, el otro sacaba frutas, no sé, plátanos verdes, etcétera, cebada, trigo. Cuando empezaba
a crecer los frutos. Entonces las personas tomaban de los primeros, ¿cierto? Las primeras gavillas o las primeras uvas, lo primero que saliera, y eso se presentaba en el templo por varias razones. En el momento que ellos hacían esto, pues lo presentaban y hacían una oración, porque ellos entendían, Dios les había enseñado y a través de esta santa convocación les remachaba a través de los años que el que les bendecía en lo que hacían es el Señor. Cuando ellos presentaban la primicia, hay un principio en la Biblia que nos dice que si las primicias son santas, el restante de la masa también. Entonces, al ellos presentar esa primicia como una ofrenda de lo primero que les había ingresado, lo que estaban haciendo era consagrar todo el restante de la cosecha. Y aquí no hemos llegado a la aplicación, pero ya usted puede ir básicamente conectando, porque Dios nos habla a nosotros de traer los diezmos al alfolí, de traer las primicias, porque hay una conexión aquí para una bendición de parte de Dios. ¿Cierto? Esa primicia ellos la traían, la mecían delante del Señor y eso era en ese momento pues bendecido. Con el inicio de esta santa convocación también pues iniciaba, valga la redundancia, algo que se le conocía como la cuenta del Homer. Entonces, ellos por 50 días, día tras día, iban contando una gavilla, ¿verdad? Una espiga de lo que ellos sacaban hasta llegar el día 50. Ahora, cuando usted, en la próxima fiesta que vamos a estudiar después, que es Pentecostés, cuando usted revisa lo que significa Pentecostés, pues básicamente significa 50. No es una coincidencia. El Pentecostés básicamente era el día número 50 después de primeros frutos y aquí es donde se celebra esa otra fiesta. Entonces, por eso en Pentecostés, cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, vemos nuevamente cómo Dios trabaja en sus tiempos, ¿verdad? De una manera ordenada. Así ha sido Dios y así será. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Él trabaja en orden y en sus tiempos. Esto transmitía claramente para ellos varias enseñanzas. Una, que era el Señor, o es el Señor el que bendice, el que bendecía sus fuentes de ingreso. Les reiteraba la dependencia de Dios en lo que estaban haciendo. ¿En qué sentido? En el sentido que Dios bendecía la tierra, reprendía al devorador, enviaba la lluvia, cosas que estaban pues totalmente fuera del control de ellos. Podían esforzarse a hacer su mejor trabajo en la tierra y demás, pero dependían del Señor. Y lo mismo para nosotros hoy. La palabra del Señor dice que en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica la casa. Cualquier iniciativa que usted tenga, por buena que sea, vea, usted puede desgastarse trabajando, pero si usted quiere ver fruto en eso, preséntelo delante del Señor, pídale que lo bendiga y haga usted su parte también. Presente su cosecha, su primicia, su ofrenda. Estamos hablando claramente de un tema aquí de rédito, de ingresos, porque la manera en la cual estas personas sobrevivían en esta agricultura o en esta economía que era agraria, pues básicamente era a través de eso. Para nosotros hoy es otra cosa, son, no sé, salario, dinero, bitcoins, stocks, lo que sea que usted utilice, es diferente, pero los mismos principios espirituales están vinculados. Le reiteraba entonces la dependencia del Señor. El propósito aquí era claramente, podemos verlo, consagrar esa cosecha que ellos estaban presentando ante el Señor. Y les recordaba al mismo tiempo que la cosecha pues le pertenece a Dios, ¿cierto? Nosotros aquí en la tierra, ellos y nosotros desempeñaban un rol de administradores nada más. Y lo podemos entender de una manera muy práctica. Usted y yo, vean, no importa la altura a la cual usted haya llegado, cuánto haya conquistado, cuánto terreno, cuánto dinero tenga, el día que usted y yo nos morimos, eso se quedó aquí. Así como vinimos, se quedó. Nuestra pasantía por esta tierra simplemente es para que seamos administradores de algo que Dios por un tiempo va a colocar en nuestras manos y que Él nos ayude a darle una buena gestión, porque de cada cosa el Señor nos va a pedir cuentas. Ahora bien, el cumplimiento en Cristo de primeros frutos, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, en Primera de Corintios 15, del 20 al 24, lo vemos de una manera súper clara. Aquí está hablándonos el apóstol Pablo,
le está hablando a la iglesia de los Corintios y hacia nosotros también por extensión. Entonces dice, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Y voy a hacer una pausa. Pongamos atención a lo que el apóstol nos está diciendo aquí, el Espíritu Santo a través de este hombre. Nos dice que si Jesús fuese funcional lo que él hizo solamente para la tierra, seríamos gente desdichada. Y qué pensamiento tan interesante, porque nosotros a veces estamos tan atentos a lo que pasa en esta vida y dependemos tanto de Dios, y no está mal, dependemos de Él para esta vida, pero nos está diciendo que hay algo superior en la eternidad. Y continúa en el 20, dice, pero el hecho es que Cristo ha resucitado entre los muertos. ¿Cómo? Y escucha el lenguaje, primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, entiéndase Adán, claro, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nos está hablando esto de que usted y yo un día vamos a morir, si no es que el Señor ha venido antes, pero que así como Jesús se levantó de los muertos a través del poder del Espíritu de Dios, así usted y yo vamos a ser levantados de ese hueco en el cual vamos a estar un día. O si no sé, si a usted lo incineran y lo tiran en el mar, donde sea que esté, hermano y hermana. De ahí el Señor con su poder nos va a levantar. Qué impresionante esto. Y así para toda la iglesia de Cristo a nivel universal, los comprados a precio de sangre. Entonces, dice, pero cada uno en su debido orden. En primer lugar, Cristo, que es la primicia, y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Hay gente que es de Él. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. ¿Qué estamos viendo acá? Que el cumplimiento de primeros frutos en Jesucristo fue su resurrección, justamente, que aproximadamente fue un 17 de Nisan, claramente, 3 días después de Pascua. Ahora usted puede entender por qué Jesús estuvo 3 días, ¿cierto? Muerto, nos dice la Escritura. Y después vino esta resurrección en primeros frutos. Entonces, el hecho de que Jesús resucitara es justamente el cumplimiento de esa santa convocación. Probablemente usted ha escuchado, como casi la mayoría de gente aquí en Occidente, que Jesús murió y resucitó. Pero ¿sabía usted que esto aconteció justamente en el calendario bíblico en un día específico? Qué interesante, ¿cierto? No fue una coincidencia, esto obedece a una agenda divina de parte de Dios con su pueblo. Ahora, ¿qué ocurre cuando Jesús muere y resucita en el tercer día? Ocurren cosas muy espectaculares. Una de ellas, nos dice Mateo 27:51, fue la siguiente. Dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, cuando Jesús muere. Y vea lo que pasa después de eso, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. ¿Qué podemos ver acá? Un anticipo de lo que va a ocurrir en el futuro. Ese poder de resurrección del Señor, ¿cierto? En materia muerta, descompuesta, vino Dios a darle vida a un montón de personas que estaban muertas. Vea qué impresionante esto. Ahora, veamos otras cosas interesantes aquí. Jesús resucita un 17 de Nisan. Y cuando usted hace un estudio en la Biblia de esa fecha, el 17 de Nisan, ese día bíblico, se va a encontrar una serie de acontecimientos interesantes, como que, por ejemplo, el arca de Noé, cuando atracó en el monte Ararat, fue el 17 de Nisan. ¿Cuál es el mensaje
como metáfora que nos transmite a nosotros el arca de Noé, que Él es salvación, ¿cierto? El arca representa a Cristo y vino a atracar en el monte Ararat el 17 de Nisan. Cuando los israelitas entraron y cuando salieron de Egipto, en la misma fecha, fue justamente el 17 de Nisan. Luego, cuando Israel cruzó el Mar Rojo, fue un 17 de Nisan. Salieron un 14 en la Pascua, 3 días después estaba ingresando. El maná cesó cuando ellos entraron en la tierra prometida, un 17 de Nisan. Cuando Esther y los judíos fueron salvados del edicto de la muerte, fue un 17 de Nisan. Y por último, que ya lo comentamos, la resurrección de Jesús. ¿De qué nos hablan todos estos acontecimientos? Hay un factor común: salvación. Qué impresionante. Entonces, ¿será que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros? Hermano, por supuesto que sí. Él es merecedor de toda nuestra confianza absoluta. Y el hecho de estar nosotros aquí hoy estudiando esto, pensemos por un momento que hace más de 3.000 años el Señor murió y resucitó para darnos vida. Más de 3.000 años, no, perdón, hace 2024 años murió y resucitó para darnos vida a nosotros. Y como tal, debemos entonces ir adelante en lo que Dios nos ha llamado a hacer, confiar en nuestro Dios. Llevemos esto ahora a una aplicación personal. ¿Cuál es la aplicación de primeros frutos para nosotros hoy? Podemos pensar. Bueno, lo primero es que Jesucristo es nuestra garantía de resurrección en el futuro. ¿Sí? ¿Cómo va a ser usted? ¿Cuál empresa? ¿Cuál seguro de vida le va a ayudar a usted a resucitar? Nadie le va a garantizar eso, obviamente, pero nosotros tenemos acceso a esto en la persona de Jesús. Él es la garantía de nuestra resurrección en el futuro. La presentación de Cristo en primeros frutos hizo posible que nosotros fuéramos aceptados. Hoy podemos venir delante del Señor, delante del Padre, delante del trono de la gracia, para hallar perdón y misericordia. Él nos garantiza que Él nos va a levantar, ¿cierto? Entonces, una aplicación a nivel de fe para edificarnos a nosotros es esa. Él es la garantía de nuestra resurrección. Usted puede tener total certeza absoluta. Puede decirme hoy, pastor, es que yo soy tan pecador y me siento que cada vez fallo más. Está bien que le pase eso. Si usted siente que cada vez falla más, probablemente es porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra de santificación en usted. Y conforme más te acercas a Cristo, más te acercas a su luz, cada vez más ves tu condición pecaminosa. Lo que tienes que hacer es ordenar tus ideas con la verdad bíblica. ¿Qué es lo que te está pasando? El Señor te está santificando. Tienes que aprender a morir a tu viejo hombre, para que entonces el Espíritu de Dios conquiste tu ser y usted pueda ir creciendo en la santidad, en él, pueda ir viendo cómo la naturaleza divina de Dios se incorpora en su vida. Usted puede dominar su humanidad, puede vencer sobre sus tentaciones y debilidades. Es un trabajo que toma tiempo, pero no se desanime. Continúe. Lo que le está pasando es normal. Santos, a la vez, a través de las edades y en la historia bíblica, dan testimonio de esto. Hay un momento en el cual el pueblo de Dios, los hijos de Dios, comienzan a conectar lo que está pasando y empiezan a crecer. Por eso es que usted tiene que congregarse, tiene que buscar un lugar donde se le enseñe la palabra para que pueda caminar en comunidad. El pueblo de Dios camina en comunidad. El Nuevo Testamento no conoce llaneros solitarios ni pisotes solos. La iglesia tiene que estar unida e integrada. Es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora bien, otro aspecto en el cual podemos aquí derivar una aplicación para nosotros es en el reconocimiento de la provisión de Dios. Ve, hermano, lo que usted tiene hoy no es porque es muy carga o muy inteligente, es por la misericordia de Él. La Biblia dice que Él nos da la sabiduría y la inteligencia para hacer las riquezas y que en vano trabajan los edificadores y Jehová no edifica la casa. Nosotros le debemos al Señor una buena mayordomía, claro que sí, pero también un reconocimiento y gratitud por lo que el Señor nos ha dado, porque Él es el que envía la lluvia temprana, la tardía, el que bendice la tierra, el que reprende al devorador por nosotros. Eso nos enseña entonces reconocimiento y gratitud.
Sí, pero también hacer nuestra parte. Como pastores muchas veces nos corresponde atender personas y a veces nos comentan que tienen problemas, por ejemplo, en el área económica. Y el primer consejo que usted va a escuchar en este tema de parte de un pastor que le quiera enseñar la Biblia es, hermano, ordénese con respecto a sus diezmos y ofrendas, porque la palabra de Dios lo establece como un requisito que nadie se va a brincar para que Dios le bendiga en esta área. Es parte de la fidelidad a Él. Ahora bien, supongamos que usted hace eso. Usted ordena su casa con respecto a los diezmos y las ofrendas. El restante también tiene que ser buen mayordomo. De nada le sirve a usted ser fiel en el diezmo y la ofrenda y tener un desorden en el restante porcentaje, ¿cierto? En las dos cosas se requiere sabiduría de parte del Señor. Pero lo primero es lo primero, ¿cierto? Se requiere honrar a Dios. La palabra del Señor dice que tenemos que honrarlo a Él con las primicias de nuestra tierra y que serán llenos los lagares de mosto, ¿cierto? Es una consecuencia eso en nuestra vida. A veces las personas dicen, pero es que yo estoy pasando problemas económicos, ¿cómo voy a diezmar y ofrendar? Justamente ahí es donde tiene que hacerlo, para que entonces usted pueda estructurar su vida financiera en función de lo que Dios dice, no de sus problemas ni de las cosas que viene arrastrando, sino ordenarse en eso, hacer los ajustes que haya que hacer y entonces usted va a ver la mecánica y el sistema de Dios trabajar a favor suyo en ese tema. Se lo digo por experiencia propia, por testimonio y por también los testimonios de cientos de personas que hemos visto. Aquellos que lo implementan y Dios lo respalda, aquellos que no y se alarga la cosa. Entonces, téngalo presente. Reconocimiento entonces de la provisión de Dios. Y una tercera aplicación que podemos sacar de esto es claramente adorar al Señor. Para nosotros como cristianos, la gratitud está vinculada a adorarle a Él. Podemos cultivar un corazón de gratitud en todo lo que el Señor nos ha permitido vivir, en lo que Él ha hecho por nosotros. De esto podemos adorarlo. De hecho, cuando ellos traían las gavillas, ellos lo presentaban como una ofrenda mecida, ¿cierto? Inclusive ungían esa primicia, porque se tenía esto como un momento en el cual honraban a Dios, una adoración a Él. Entonces, ahí lo tenemos. Tres cosas que podemos aprender de esto. Jesucristo es la garantía de nuestra resurrección, un reconocimiento y gratitud por la provisión que el Señor nos ha dado y adoración. Podemos aprender que el Señor entonces todo lo hace en su tiempo. Primeros frutos nos enseña esto y veamos las palabras del Maestro con respecto a este tema. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora usted puede entender un poco mejor esa frase del Señor, a qué apuntaba. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Quiero agradecerles por haberse sumado en esta noche y vamos a orar para cerrar entonces este tiempo.